Continuamos después del receso en la causa RIT 6299 de 2019 del 11 Juzgado de Garantía. La última parte de la audiencia que nos faltaba era la resolución respecto a la medida cautelar de prisión preventiva que ha sido pedida por el ente persecutor respecto de los imputados Francisco Javier Solar Domínguez y Mónica Andrea Caballero Sepúlveda. El fiscal del Ministerio Público ha formalizado por el hecho 1 al imputado Solar Domínguez, constitutivo de 2 delitos de envío de encomienda, el artículo 14D de la ley 17.798, 2 delitos de homicidio en carácter de frustrado a carabinero en ejercicio de sus funciones, un delito de homicidio calificado, un grado de desarrollo frustrado respecto de la víctima Rodrigo Ginspeter, delito de lesiones menos graves a carabineros en el ejercicio de sus funciones, 5 delitos de lesiones leves a diversos carabineros que fueron identificados obviamente por el Ministerio Público al momento de la formalización, y además la usurpación de identidad y daños calificados. Todos estos hechos todos estos ilícitos respecto al hecho número 1. Respecto del hecho número 2, se formalizó a ambos imputados como autores de 2 delitos de colocación y activación de artefacto explosivo, artículo 14D, ley 17.798. Y el hecho número 3, respecto de la imputada Mónica Caballero, infracción al artículo 4 de la ley 20.000. El Ministerio Público solicitó la prisión preventiva de estos 2 imputados, señalando que se daban todas las consideraciones que establece nuestro legislador en el artículo 140, letra C, del Código Procesal Penal. En específico, multiplicidad de ilícitos, el tipo de estos ilícitos, la forma de comisión, la pena que se arriesgan reincidentes en esta conducta. En virtud de... Dime. No me digas que no está grabado. No, se corta su audio, magistrado. Espérame un poco. Voy a ver si me puedo conectar. Y yo tengo varias. ¿Y se me escucha entrecortado, los colegas? La fiscalía se escucha perfecto. Sí. Sí, igual la defensa. Sí, señoría. Se le escucha bien, señoría. ¿No será tu internet, Jenny? No lo sé, yo no soy experta en estos temas para nada, pero si todos me escuchan y si yo veo acá, me aparece que tengo una conexión a internet que es suficiente. Jenny. Ahora sí, magistrado. Ya, como todos los intervinientes me escucharon, voy a seguir en la parte en la cual la funcionaria me solicitó que me detuviese. La medida cautelar de prisión preventiva que pide el Ministerio Público, ya que la fundamenta en que se dan todas las consideraciones del artículo 140, letra C. En específico, la multiplicidad de los ilícitos, el tipo de estos ilícitos, la forma de comisión, la pena que se arriesga y además se reincidente en la misma conducta, y señala que tienen en su poder una copia simple de la condena que se dictó en contra de estos 2 imputados en España, y señala que la libertad de ambos imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, además un peligro para las víctimas. Al respecto, el tribunal le dio la palabra a cada uno de los querellantes que están presentes en esta audiencia. Todos los querellantes hicieron suyo lo indicado por el ente persecutor, solicitando asimismo que se decretase la medida cautelar de prisión preventiva, por ser la única que garantiza, o por considerarse la medida cautelar idónea para asegurar o para proteger a la sociedad y la seguridad de las víctimas, e incluso más de algún querellante señaló expresamente por un inminente peligro de fuga. Hago presente que uno de los querellantes
el colega don Ignacio Pinto señaló que a su respecto lo que habría procedido acá era haber formalizado a los imputados por delito establecido en la ley antiterrorista. Y que en la práctica es la misma medida cautelar la que estarían sujetos, o habría sido la misma medida cautelar la que pide el Ministerio Público el día de hoy, pero el querellante hace presente claramente que a su juicio lo que hay acá es la conducta del artículo 2 de la ley que establece conductas antiterroristas. Además, hago presente que si no me equivoco, fue el querellante del Ministerio del Interior, no, perdón, querellante que representa a doña Estefanía Contreras, que dice que debieron haber sido formalizados ambos imputados por 7 delitos de homicidio frustrado, en vez de alguno de lesiones y 2 de homicidio frustrado. Las defensas. Voy a partir primero con las alegaciones hechas por la defensa del imputado Francisco Javier Solar Domínguez. La defensa de este imputado señaló que no iba a hacer alegaciones respecto al artículo 140, letras A y C, y que sus alegaciones se iban a fundamentar respecto a la falta de participación de su representado. Señala que lo que hay acá es un relato guiado que nos presentó la Fiscalía en su extensa presentación, que en algunos videos se puede ver a 2 personas o a una, pero que en otras no se alcanza a ver nada. Y además, respecto al primer hecho, indica que no hay un registro que permita vincular que fue su representado quien concurrió a la oficina de correos a dejar los artefactos, las encomiendas que tenían en su interior los artefactos explosivos. Además señala que uno de los taxistas al tomarse la declaración por el Ministerio Público da o se indica a la persona que él trasladó con rasgos distintos a los de su representado, específicamente respecto al pelo negro y crespo. Y que en realidad lo único que podría vincular a su representado es el gorro, pero que señala el gorro que fue encontrado en el basurero en la esquina que indicó el Ministerio Público, cerca de Bochef. No recuerdo con exactitud las calles, pero todos entendemos respecto de qué basurero me estoy refiriendo. Señala que solo existe este gorro y que no hay ningún antecedente más que permita vincularlo a su representado con estos hechos. Además, indica que es fantasioso pensar que es fantasioso pensar que hay un basurero el cual no se retira o no se... las personas de la basura, los funcionarios que se dedican a recoger la basura, no paren frente a este basurero y no vacíen su contenido y que se indique de que nunca lo hacen porque el basurero siempre está vacío. Además, señala que hay que echa de menos el match de coincidencias respecto específicamente, un segundo por favor, al perfil genético que se habría encontrado en el gorro y el perfil genético que se obtuvo de el polerón de la mochila. Al respecto, el tribunal estima lo siguiente. A juicio de este tribunal, respecto del imputado Francisco Javier Solar Domínguez, existen antecedentes que permiten presumir fundadamente su participación en el hecho 1 y en el hecho 2. Estos antecedentes son, por ejemplo, el video que nos mostró el Ministerio Público, primero con la llegada de una persona de sexo masculino a la oficina de correo, la vestimenta que ocupaba esta persona,
A continuación, el video que permite seguir a todo el camino o la dirección que tomó el imputado o la persona que iba en el taxi antes de, y que termina con la entrega o con la ropa en la basura. Eso por un lado. Además, no puedo dejar de hacer presente el gorro que se encontró 4 días después. No fue solamente un gorro, sino que es un gorro y además la chaqueta reflectante, que son las mismas que habrían sido ocupadas por la persona que llevó los artefactos explosivos a la oficina de correos. Además, considero que es de extremada relevancia como antecedente para presumir fundadamente la participación de este imputado en los hechos 1 y 2, el informe comparativo de perfil genético del que dio cuenta de manera detallada el fiscal del Ministerio Público al hacérsele la pregunta por esta juez respecto al gorro, el polerón, la mochila y además el artefacto explosivo no detonado que se encontró en la oficina del señor Kinspeter. El día de hoy es audiencia de formalización, como todos los intervinientes muy bien saben. El día de hoy comienza plazo de investigación, donde deberán desarrollarse otras diligencias, además de las que ya se han realizado hasta hoy, que van a permitir establecer, si es así, con mayor profundidad o con mayor certeza, la participación del imputado en estos hechos. Pero con los antecedentes que han sido vertidos por el ente persecutor, el tribunal estima que sí se dan los requisitos del artículo 140, letra B, para vincular a este imputado con su participación en ambos hechos. Olvido algo que lo incluyo inmediatamente. Respecto al hecho 2, está la grabación de este imputado saliendo del hotel. Están además los diferentes taxis básicos que tomaron para llegar frente al edificio Tecna, lugar donde se habría producido la explosión de las bombas correspondientes al hecho 2. Hay un análisis o un peritaje que nos mostró el fiscal en esta audiencia, donde hay una comparación de la cara, una comparación morfológica del imputado respecto a la persona que sale del hotel y respecto también a la persona que tenemos el día de hoy en audiencia. Eso, además, no podemos olvidar ese detalle. Además, las vestimentas del imputado al momento de salir del hotel y las vestimentas del imputado mientras caminaba a través de este edificio y mientras recorría los jardines y se colocaba la bomba en los 2 lugares que nos señaló el Ministerio Público. Una caracterización que es, a juicio de este tribunal, también es importante, es el banano cruzado que él llevaba, el pelo, esta peluca que él portaba, la caracterización que él tiene al momento de salir del hotel y además la caracterización que se observa en los jardines de este edificio. Como ya señalé, por todo lo anterior, el tribunal estima que hay antecedentes que permiten presumir fundadamente la participación del imputado en los hechos por los cuales ha sido formalizado el día de hoy. Paso ahora a pronunciarme respecto a la petición de medida cautelar y las alegaciones de la defensa respecto de la señorita Mónica Andrea Caballero Sepúlveda. Al respecto, la señorita defensora señala como alegación que su representada no ha participado en estos hechos. Nunca puso un pie en el edificio Tánica. Existe una falta de participación de ella, ya sea en la colocación y activación del artefacto explosivo.
Además, indica que no hay evidencia de corte genético que le vincule a la imputada con los artefactos explosivos que detonaron en los jardines del edificio Tánica. Además, indica que de acuerdo al informe que nos hizo valer, que nos presentó el fiscal el día de hoy, la evidencia incautada es de mala calidad y que de este modo no podría obtenerse ningún perfil genético que vinculara a su representada con la explosión de estos artefactos explosivos. Además, indica respecto al tráfico de llamadas que hizo mención el fiscal, que se refiere a distintos sujetos que no dicen relación o que no vinculan a su representada con estos hechos. ¿Que cuál podría ser eventualmente su participación? Es proporcionar una bolsa que contenga los elementos que permiten al coimputado ocultar su identidad. Además, señala que en el video se ve solo una persona y que el video es lejos. Me refiero específicamente al video cuando están frente al edificio Tánica, que no se ven dos personas y que de este modo no es posible ubicar a su representada en el sitio del suceso. Y esto de acuerdo a la descripción fáctica de los hechos de la formalización. Respecto al hecho 3, que es el microtráfico, el artículo 4 de la ley 20.000, señala la señora defensora de que su representada no vive sola en el departamento, sino que vive con su familia. Y que no hay un aporte indispensable de ella en la realización del hecho 2. Y que en consecuencia, lo que aquí habría es falta de participación de su representada. Al respecto, el tribunal estima lo siguiente. La señora defensora hizo presente y explicitó detalladamente que su representada, la participación como autora no se encuadraba dentro de la figura del artículo 15, número 1, ni 15, número 3, por lo que ella ya señaló y que el tribunal acaba de resumir. Al respecto, el tribunal hace presente que el fiscal Orellana formalizó a la señorita Caballero como autora del artículo 15, número 1 del Código Penal. Y hago presente a todos los intervinientes que el artículo 15, número 1 del Código Penal contempla dos acciones. Por un lado, los que toman parte en la ejecución del hecho, sea de una manera inmediata y directa, y la segunda acción sea impidiendo o procurando impedir que se evite. No hay ninguna acción desplegada por la imputada, la señorita Mónica, que impidiese de manera alguna la concreción del hecho que iba a realizar el coimputado. Más aún, hay una acción conjunta, hay una división de funciones. Ambos llegan juntos al hotel, ambos salen al día siguiente caracterizados. Ambos llevan bolsos, no pequeños. ¿Qué es lo que iba en cada bolso? Me imagino que va a ser materia de investigación. Pero ambos, en la forma en que se desarrolla esta acción, hay un dolo común que permite a este tribunal vincular también a la señorita Mónica en los delitos por los cuales ha sido formalizada, específicamente artículo 14, letra D de la ley 17.798. No solo eso, hay antecedentes respecto a la detención de la señorita Mónica el día de hoy, respecto a especies que se le incautaron en su domicilio, que son coincidentes con los videos que nos mostró el fiscal Orellana en esta audiencia. Los zapatos, la polera, el gorro, la bolsa
mencionada de la marca Bellota. Todos esos antecedentes, además de este actuar conjunto, desde la salida del hotel hasta la llegada, y hago presente otra cosa más, el chofer del taxi básico que toma a ambos imputados, creo que es el parque Inés de Suárez, si no me equivoco, y los deja unos metros más adelante de la COPEC, él señala que son 2 los imputados, y describe incluso a la imputada con esta polera o esta blusa floreada. Hay antecedentes, como ya señalé, que la permiten vincular a ella con el hecho número 2. Antecedentes que a juicio del tribunal permiten presumir fundadamente en este estadio procesal, que ya como indiqué respecto del coimputado, esa audiencia de formalización de la investigación con su participación en la infracción al artículo 14, letra D, de la ley 17.798. Paso a referirme a la alegación hecha por la defensora en relación a la infracción al artículo 4 de la ley 20.000. La señora defensora ha indicado que no, en el domicilio donde se encontró esta cantidad de cannabis sativa, creo que son alrededor de 150 gramos, vive la familia de la imputada y que ella no es la única habitante y que en consecuencia no le podemos atribuir a ella directamente su participación en el artículo 4 de la ley 20.000. Es una teoría que nos ha presentado el día de hoy la señora defensora. No hay antecedente alguno que me haya acompañado la señora defensora que me permita establecer que efectivamente en ese domicilio vive alguien más que la señorita Mónica. En consecuencia, al día de hoy, el tribunal también estima que sean los requisitos del artículo 140, letras A y B, respecto a la infracción al artículo 4 de la ley 20.000. En consecuencia, respecto a la necesidad de cautela que ha sido indicada por el Ministerio Público, el tribunal la comparte específicamente, ya que se dan cada uno o la mayoría de los que establece nuestro legislador para encontrarnos con las situaciones previstas en el artículo 140, letra C del Código Procesal Penal. La cantidad de delitos por los cuales los imputados han sido formalizados, el carácter de estos ilícitos, la forma de comisión. Varios de los querellantes indicaron, y fue conocido por todos nosotros en los videos, que en la 54 comisaría habían civiles, no solamente funcionarios policiales, y que eventualmente más de alguno de ellos pudo haber sido afectado por la detonación de este artefacto explosivo. Entonces, pluralidad de ilícitos, forma de comisión, penas probables en el evento de que sean condenados. Esos antecedentes, a juicio del tribunal, superan con creces cualquier criterio para establecer prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad y además por peligro inminente de fuga, atendida las penas que arriesgan ambos imputados. Motivo por el cual se hace lugar a la petición del Ministerio Público, se decreta ingreso en prisión preventiva para ambos. Nos tenemos que discutir ahora plazo de investigación. De eso, su señoría, el Ministerio Público necesita efectuar solicitud en torno a autorización para determinadas diligencias de investigación que requieren, atendido el escenario que se ha producido, de la autorización de su señoría. Y me refiero desde ya, conforme al artículo 197 del Código Procesal Penal, la autorización para toma de muestra biológica a los efectos de determinar el perfil genético de cada uno de los imputados. En este sentido, su señoría, el día de hoy en la mañana, luego de haber sido cada uno de ellos detenido, fue consultado también cada uno de ellos en orden a si accedían voluntariamente a toma de muestra biológica a estos efectos. En ambos casos se negaron
y en ambos casos, su señoría, consultados por el personal policial en torno a cuál era el motivo para dicha negativa, los dos imputados guardaron silencio, su señoría, sin indicar absolutamente ningún fundamento al personal policial para negarse. Es el fundamento desde la perspectiva del Ministerio Público, su señoría, para el desarrollo de esta diligencia, es precisar de manera absoluta e inequívoca el perfil genético de cada uno de ellos, desde ya el perfil genético de Francisco Solar, y también su señoría, en este caso, se requiere el perfil genético de Mónica Caballero. A diferencia de lo que ha indicado la abogada defensora, debo señalar, su señoría, que en lo que hace relación al informe genético correspondiente al sitio de suceso del edificio Tánica, en las conclusiones de dicho informe pericial se indica lo siguiente: a partir de la muestra rotulada como E-6A.1.1, se obtuvo una mezcla de perfiles genéticos de a lo menos 2 individuos. No señala, su señoría, que esos individuos sean solo hombre o que esos individuos sean solo mujer. Y si uno acude, su señoría, a la tabla de resultado que da cuenta para cada uno de los marcadores que conforman dicho perfil genético, en el punto correspondiente al marcador que determina el sexo correspondiente a dicho perfil genético, en este caso concreto se da cuenta de cromosoma X y cromosoma Y. En consecuencia, su señoría, se puede tratar tanto de perfil genético masculino, XY, en sus cromosomas, o también, su señoría, se puede tratar de perfil femenino dentro de esta mezcla, XX, y de ahí la presencia, su señoría, de X y también de Y en el marcador correspondiente al cromosoma. De manera similar, su señoría, este es el informe 1611-04-2020. De manera similar, su señoría, en el informe pericial 6594-5-2019, que corresponde al sitio del suceso. ¿500? 54 comisaría, se indica, su señoría, lo siguiente: desde las muestras rotuladas en conjunto como E-3.1, E-13.1 y E-14.1, entre paréntesis se señala cintas, que son cintas recuperadas de la construcción del artefacto explosivo que detonó, cintas adhesivas, su señoría, se obtuvo amplificación parcial de una mezcla de al menos 3 perfiles genéticos. De la muestra se excluyen los perfiles genéticos de las muestras testigos proporcionadas. ¿Cuáles son las muestras testigos proporcionadas que se excluyen, su señoría, de ese perfil que se obtuvo de la 54 comisaría? Se excluyen los perfiles genéticos de las víctimas, funcionarios policiales, a quienes se les determinó su perfil genético para ver si coincidía con el perfil genético que está presente en estas cintas. Como en el caso anterior, su señoría, se indica de al menos 3 perfiles genéticos sin señalar si se trata de hombre o de mujer. Lo mismo que en el caso anterior, su señoría, el marcador correspondiente al sexo da cuenta de X e Y. X e Y, cromosomas de hombre, si es que fuera un perfil único, su señoría, pero en este caso, como se trata de una mezcla, existiendo X, puede también tratarse de una mujer XX que aporta a este perfil genético. En consecuencia, su señoría, se requiere la determinación precisa del perfil genético de cada uno de ellos para también
avanzar en esa parte de la investigación absolutamente necesaria, por cierto, en los términos que establece por demás el artículo 197 que hago valer. De similar manera, su señoría, en lo que respecta a a la imputada, doña Mónica Caballero, se requiere fotografías de su rostro y también, su señoría, se requiere fotografía de la zona en que se ubican los lunares a que se ha estado haciendo referencia y que fueron objeto de comparación mediante fotografías y no de manera directa, su señoría, con una fotografía obtenida de manera inmediata respecto de ella. Y también, su señoría, de los tatuajes que sirven para efectuar comparación con las imágenes que se observan al interior del metro de Santiago en uno de los desplazamientos que efectúa la imputada. De la misma manera, su señoría, se requiere fotografía del rostro, distintas tomas en ambos casos, su señoría, del imputado Francisco Solar, a similares efectos, esto es, comparativos de manera directa entre las imágenes que se exhibieron en la presente audiencia de formalización y el rostro de manera directa de dicho imputado, también conforme al artículo 197, dado que la investigación así lo exige, su señoría, tratándose de circunstancias, utilizando el lenguaje del código, circunstancias relevantes para la investigación. Y, su señoría, adicionalmente, indicar que la exigencia de carácter negativo que viene planteada por el artículo 197, en el sentido de que no fuere de temer menoscabo para la salud o dignidad del interesado, no se cumple efectivamente en este caso, en el sentido de que no existe dicho menoscabo para la salud o dignidad del interesado con el desarrollo de estas diligencias. Eso por una parte, su señoría. Y por otro lado, conforme al artículo 9 del Código Procesal Penal, en cuanto a que pueden verse afectada algún tipo de garantía fundamental desde ya de los imputados o de terceras personas, y también vinculándolo de alguna manera, su señoría, con el artículo 218 del Código Procesal Penal, se solicita en relación a la totalidad de los soportes de carácter informático, cualquiera sea su tipo, de los que fueron levantados desde los 4 distintos domicilios a los que se hizo ingreso esta mañana, para proceder en relación a la totalidad de la información que puedan contener, cualquiera sea su formato, proceder, digo, a su extracción, copia o clonación y su posterior análisis, incluyendo dentro de esto toda la información de aparatos de telefonía, tablet, computadores y otros soportes digitales de información, tarjetas de memoria, SIM card, pendrive, discos duros o similares que fueron incautados en el marco de este procedimiento, y evidentemente acceder a la información que contengan en relación, por ejemplo, también a correos electrónicos, cuentas de correos electrónicos, aplicaciones o redes sociales y similares, su señoría, así como también al historial de localización que pueda tener cada uno de dichos aparatos. Hacer presente a este respecto, su señoría, que se torna imprescindible, evidentemente, el análisis de todos estos soportes informáticos, por cuanto se requiere determinar desde ya, por ejemplo, la confección de las 2 adjudicaciones que aparecieron respecto de cada uno de estos hechos, plano, su señoría, de fabricación, plano, su señoría, o más bien receta, su señoría, para la confección de explosivo, desde ya pólvora negra, y otros elementos, su señoría, fotografías, planes de ingreso y de salida desde los sitios de suceso distintos, y evidentemente cualquier otro tipo de información que nos permita posicionar, situar debidamente a los imputados en los distintos sitios de suceso, sus alrededores y todos los recorridos que se han indicado efectuaron cada uno de ellos en cada uno de los días correspondientes a los hechos número 1 y 2.
esa solicitud efectuó su señoría. Gracias, señor fiscal. Antes de darle la palabra a las defensas, quiero saber si alguno de los querellantes no está de acuerdo con las diligencias que han sido solicitadas por el ente persecutor. Todo de acuerdo. De acuerdo, señoría. También, Entonces vamos a darle inmediatamente la palabra a las defensas de ambos imputados. Magistrado, Dígame. no entendí qué plazo fue el que propuso el Ministerio Público. No, ni siquiera hemos hablado de plazo, colega. Ni siquiera. Solamente Estamos sin... diligencia. ¿Por qué yo no lo veo usted? A ver. Ah, aquí puede ser. Acá, ya. No, yo estaba perdida, disculpe. Todavía no hablamos de plazo, sino que estamos hablando de las solicitudes que ha hecho el fiscal respecto al artículo 197 y respecto al artículo 9 en relación al artículo 218, todas normativas del Código Procesal Penal. En atención a la manera como se ha desarrollado la audiencia y en atención a que a lo menos esta defensa no ha tenido ningún contacto con el señor a quien representamos, nos gustaría solicitar que siempre usted tiene la facultad de poder dictar esta resolución y autorizar las medidas intrusivas que está viendo el fiscal sin necesidad de escuchar a la defensa, pero a lo que nosotros nos gustaría es poder conversar con el señor Solar, saber cuáles son las razones por las cuales en primer término se opuso en la mañana a que le tomaran las muestras, y a partir de ahí poder debatir y poder exponer cuáles van a ser los argumentos de la defensa en términos oficiales. Usted sabe que, entonces, si es posible, prorrogar esta decisión hasta que nosotros podamos conversar y podamos establecer y poder decir con fundamento si accedemos y nos ayunamos a lo que plantea el Ministerio Público o, de lo contrario, establecemos alguna objeción. Colega, yo ya he sido llamada a resolver sobre esto. Lo que yo propongo es un receso donde salgamos todos de la plataforma Zoom y quede usted con su representado, no sé, 10 minutos para conversar con él. Señoría, si me permite aclarar una situación, las Diga. dos defensas, concretamente en lo que respecta a la Defensoría Penal Pública, don Juan Pablo Gómez, y en lo que respecta a la defensa privada, don Nicolás Toro, el día de hoy en la mañana tuvieron la ocasión de entrevistarse sin restricciones, su señoría, cada uno de ellos con los dos imputados en definitiva. De manera que esa entrevista en lo que respecta en lo inmediato al imputado Solar sí ha existido. El defensor don Oscar Castro se entrevistó con su representado. No, su señoría, lo que pasa fui yo a la comisaría a ver a los imputados, pero solo para efectos de saber cómo estaban en relación a su salud, cosas de ese estilo, y entregarles una comida o algo así, pero no, nunca alcanzamos a conversar nada del control de detención. O sea, ¿qué quiere que le diga, colega? Me sorprende que me digan que no han conversado y después el fiscal me dice de que sí fueron y conversaron. No importa, hacemos un receso, 5 minutos para que hablen con su representado. Todos, por favor, nos salimos de la plataforma. 5 minutos. ¿Ya?
señalaba que él efectivamente se negó en la mañana por cuanto respecto de investigaciones anteriores que realizó el Ministerio Público, existe su perfil de ADN en esas investigaciones anteriores y por lo tanto su perfil genético consta y no es necesario volver a tomarle otro. Eso es lo que me señala y en virtud de eso nos vamos a oponer. Y respecto de las medidas intrusivas que plantea el artículo 218, está un poco en términos genéricos, muy genérico y no especifica por lo menos entre qué fecha y qué fecha va a investigar, entiendo la correspondencia o los correos, lo va a circunscribir a un periodo de tiempo, a lo menos acotado al tiempo donde se desarrollan los hechos que está investigando, va a revisar toda la correspondencia, todos los correos históricos de toda la vida, entonces sería importante que fuese claro sobre qué va a solicitar esa medida intrusiva, acotándola a tiempo, naturalmente, y a qué medio específicamente, no sé si el correo electrónico. En los términos como lo plantea el fiscal, de todo nos oponemos. Si hay una especificación, naturalmente no tendríamos opciones siempre y cuando exista ese detalle. Ya, gracias, señor defensor. En la defensa de la imputada Mónica Caballero. Su señoría, respecto de las solicitudes del Ministerio Público, lo siguiente. A ver, respecto de la última solicitud, el requerir la extracción de información informática de los elementos incautados en el domicilio de nuestro representado, la verdad es que no tenemos suficientes elementos. ¿Perdón? Siga, perdón. Estaba Ya. hablando un poco alta yo sola. Ya. Respecto de esa solicitud, no tenemos elementos normativos para poder controvertir. Lo que no acontece en relación a las primeras dos solicitudes, esto es la extracción de evidencia genética del cuerpo de nuestros representados y también utilizar el cuerpo de nuestros representados como una manera de recopilar prueba que signifique a su respecto acreditar la imputación, como son las fotografías de sus cuerpos, del cuerpo de nuestra representada. En relación al primer punto, su señoría, y que estimo que es relevante en relación a la evidencia genética, el Ministerio Público hace hincapié en que supuestamente de esta no se ha de temer menoscabo. Sin embargo, olvida el Ministerio Público que el artículo 197 parte de la premisa de que esa prueba sea necesaria. Y nos parece que acá el Ministerio Público no ha demostrado que el material genético incautado o levantado en el sitio del suceso del artefacto explosivo tenga la idoneidad de poder ser comparado con el material genético que se pretende levantar de nuestros representados. Por tanto, su señoría... Defensor, ¿representa a uno o a los dos? Perdón, magistrado. Cuando habla de ambos, uno... No, sí, magistrado, estoy haciendo que se entienda que mis alegaciones son solamente respecto de Mónica Caballero. Mi lenguaje habla en plural, pero lo estoy haciendo solamente en relación a ella. De manera tal, su señoría, y es lo que estaba reiterando, mi colega, cuando hizo su exposición para oponerse a la prisión preventiva, compartió una pantalla. No sé si su señoría lo recuerda o si es menester, comparto yo igualmente la pantalla donde se muestra el informe pericial 1611-04-20. En dicho informe pericial, su señoría, el laboratorio da cuenta que las evidencias levantadas del sitio del suceso no son aptas para comparación por el nivel de degradación que se encuentran dichas evidencias. Y si bien efectivamente existe una muestra rotulada E6A1.1 en la cual da cuenta de mezcla de perfiles genéticos, también es cierto que el punto 5 del mismo informe
da cuenta de que para hacer ese examen se requiere de un laboratorio especializado, que en este caso es el servicio médico legal. De manera tal, su señoría, que en lo que estoy planteando, el principio de necesidad, ¿existe realmente necesidad de poder obtener esa muestra genética de nuestros representados? No. ¿Y por qué no? Porque la posibilidad de esa evidencia, compararla con la levantada en el sitio del suceso, no es factible. En ese entendido, su señoría, y entendiendo que respecto de eso, a esas imputaciones a la cual el Ministerio Público señaló que requería realizar esa pericia, es que esta defensa se opone. Reitero, magistrado, también en relación a las fotografías que se pretenden realizar al cuerpo y al rostro de nuestra representada, lo que está aquí transformando el Ministerio Público es que el cuerpo de nuestra representada sea una prueba. Y eso, magistrado, pugna con el derecho a guardar silencio que ella ha mantenido. Si en su momento se negó a la extracción de evidencia genética, también hemos de entender que se niega la realización de este tipo de examen o pericia, que sí nos parece que no guarda relación y no existe una necesidad. Máxime cuando el propio Ministerio Público ha realizado informes periciales morfológicos sobre la base de fotografías que se obtienen de Facebook, de manera tal que para los propósitos que lo pretende no aparece cierta la necesidad y reitero, y disculpe ser reiterativo, se está utilizando aquí el cuerpo como un objeto de prueba, lo cual pugna con el derecho a guardar silencio. En base a todo eso, magistrado, es que nos oponemos a las dos primeras solicitudes, no tenemos elementos para oponernos respecto de la tercera. Señor fiscal, respecto a lo que indica el defensor del imputado, en que señala que ya existiría el perfil genético de él y su muestra de ADN en virtud de una investigación anterior que se le realizó. ¿Es así? Lo ignoro, su señoría. Esa información en la carpeta investigativa no existe. Si me señala el abogado defensor cuál es precisamente ese informe, en qué causa, podría yo verificarlo. Pero en esta investigación no existe, su señoría. Perfecto. Otra pregunta. Respecto a lo indicado por el defensor don Juan Pablo Gómez, en relación a que no hay necesidad de obtener estas muestras biológicas, ya que no es posible comparar la muestra biológica o ADN que se extraiga de la imputada, ya que no hay muestra suficiente para poder efectuar la comparación respecto al sitio del suceso del hecho 2. Su señoría, el abogado defensor hizo referencia al informe pericial 1611-04-2020. Le voy a dar cuenta de las siguientes conclusiones para que quede suficientemente claro lo que yo estoy solicitando y en base a qué, desde ya, en relación a este informe pericial. 1. Se efectúa análisis para obtención de perfil genético a las muestras remitidas. 2. A partir de la muestra rotulada E-6A.1.1 se obtuvo una mezcla de perfiles genéticos de a lo menos 2 individuos, que como ya le indiqué, bien puede corresponder, su señoría, a un sexo femenino. El 3. A esto es a lo que se refería el abogado defensor. De acuerdo a los resultados de cuantificación mediante PCR en tiempo real, no es factible someter las muestras rotuladas como E6A12, E7A1 y así sucesivamente varias otras, su señoría, distintas de la E6A1.1. Esas otras muestras, su señoría, en ese caso no fue factible someterlas a posterior amplificación y separación del producto amplificado debido a que el ADN de esas otras muestras presenta una baja concentración y o un índice de degradación por sobre
el establecido en los estudios de validación realizados por este laboratorio, esas otras muestras. El 4, no se obtuvo perfil genético apto para comparación a partir de las muestras rotuladas E2A.1, E3B.1, E6A.1.3, que no es, su señoría, la evidencia E6A1.1, debido, en estos otros casos, a la escasa cuantificación de ADN mediante PCR en tiempo real, amplificación y posterior análisis del producto amplificado. El punto 3 y el punto 4, que no permitió obtener resultados, no están referidos, su señoría, a la evidencia que se indica en el punto 2, respecto de la cual yo he estado hablando. Y por el punto número 5, dice lo siguiente: en caso de requerir comparación con muestra testigo, la muestra testigo es la que estoy solicitando poder obtener de la imputada, se solicita a esa fiscalía remitirla a uno de los laboratorios debidamente acreditados para determinación de huella genética, adjuntando para ello el respectivo formulario único de solicitud pericial de ADN. ¿Cuáles son esos laboratorios, su señoría? Autorizados, acreditados: el Laboratorio de Criminalística de Carabineros Lavocar, el Laboratorio de Criminalística de la PDI, la CRIM, el Laboratorio de Genética del Servicio Médico Legal. En este caso se está solicitando respecto de uno de esos 3 laboratorios correspondiente al Lavocar. En consecuencia, su señoría, el abogado defensor yerra en cuanto a que la muestra que pretendo comparar, obtenida del sitio del suceso, sí tiene un perfil genético apto para comparación de a lo menos 2 individuos. Gracias, señor fiscal. Lo último que me falta, el defensor del imputado no señaló nada respecto a las fotografías que el Ministerio Público solicita obtener de la cara de del rostro de su representado. Magistrado, me allano también a lo que manifestó el otro defensor, que en virtud del principio de necesidad no se da ese presupuesto por cuanto cuentan, y eso lo pudimos ver en la misma presentación del fiscal con fotografía de frente y de costado del imputado. Gracias, colega. Resolviendo respecto a las peticiones solicitadas por el Ministerio Público, voy a partir por la última, que es la obtención de toda la información que aparezca de los dispositivos digitales, que es la extracción, copia y análisis de todo lo que se obtenga de los dispositivos digitales que se obtuvieron en las diligencias de entrada y registro de los 4 domicilios el día de hoy, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 218 del Código Procesal Penal. El tribunal va a hacer lugar a la petición planteada por el Ministerio Público, ya que aparece claramente, de acuerdo a los antecedentes que fueron expuestos por el fiscal, que hay motivos fundados para entender la utilidad que podría obtener de la extracción de todos los antecedentes de los soportes tecnológicos. Entonces, se hace lugar a la petición en relación al artículo 218 y 9 del Código Procesal Penal. Respecto a la toma de la muestra de ADN, también se hace lugar a la petición del Ministerio Público de realizar estos exámenes corporales, específicamente la muestra de carácter biológico de ADN, ya que lo indicado por el fiscal de manera detallada, se establece que es necesario para el éxito de la investigación, ya que podrían producirse circunstancias relevantes la toma del ADN de ambos imputados. A lo que no voy a hacer lugar es a la petición del Ministerio Público de obtener las fotografías de la imputada, de su rostro, de los lunares que ella tiene en el cuello y en la pera, si no me equivoco,
y además de ¿cómo se llama? Lo que tienen las piernas y en los brazos. Sí, defensor, los tatuajes, gracias. En relación a los tatuajes que tiene la imputada y en relación a la fotografía frontal del rostro que pide el Ministerio Público. ¿Y por qué no hago lugar? Porque ambos imputados, o por lo menos la señorita Mónica, tal como lo indicó su defensor, no puede ser que las fotografías de partes de su cuerpo pugnen con su derecho a guardar silencio. Y además, porque hay antecedentes que fueron expuestos el día de hoy por el Ministerio Público respecto a un análisis morfológico del rostro del imputado, el rostro de la imputada, y respecto a fotografías que el Ministerio Público ya tiene en su poder. Y en virtud de aquello, y respetando el derecho a guardar silencio de ambos imputados, no se hace lugar a la petición de fotografías. Ahora sí, plazo de investigación. Fiscal. Su señoría, siendo tratándose lo más preciso posible, el Ministerio Público va a solicitar 1 año en el plazo de investigación. Esto es la mitad del plazo legal establecido por el legislador, en razón de lo siguiente. Primero, su señoría, la experiencia ha demostrado que en este tipo de investigaciones el plazo mínimo razonable y que se requiere absolutamente para el desarrollo de las distintas diligencias de investigación es cuando menos 1 año de plazo para desarrollarlas. En segundo lugar, su señoría, dar cuenta de que si bien es cierto, se exhibió un caudal relevante de antecedentes, estos antecedentes deben todavía ser debidamente tratados, deben ser todavía debidamente peritados para aclarar alguna situación, particularmente esas que echan de menos o respecto de las cuales la defensa ha estado levantando algún tipo de objeción. Adicionalmente, en lo que respecta al día de hoy, hay 4 sitios de suceso a los cuales se ingresó, 4 domicilios distintos. Deben obtenerse los peritajes de todos y cada uno de ellos, planos químicos, biológicos, genético también. El análisis de los soportes a los cuales se acaba de acceder por parte de su señoría, que no es, su señoría, un peritaje que se pueda desarrollar rápidamente por la cantidad, en este caso, de la evidencia que se levantó de los 4 sitios de suceso distintos. Después de eso hay que proceder al debido análisis y comparación con la evidencia ya existente en la carpeta investigativa. Hay que desarrollar también análisis de la restante evidencia que se ha levantado de los distintos sitios de suceso. Debo señalar en lo más relevante y significativo que hasta este momento su señoría se ha puesto en conocimiento del Ministerio Público. La policía, si bien es cierto, ya hizo entrega a los sitios de suceso, todavía está desarrollando los preinformes correspondientes a cada uno de ellos. Sumo, digo, su señoría, a los elementos hallados que ya fueron exhibidos al tribunal. Por ejemplo, un pañuelo que resulta del todo similar. Este pañuelo encontrado en el domicilio de Francisco Solar, un pañuelo del todo similar al que lleva al interior del edificio Tánica, anteojos del todo similar, anteojos del tipo óptico, aparentemente del todo similar a los que lleva el imputado Solar en el edificio, perdón, al salir del Hotel Tropical, que se encontraron en el domicilio de la imputada. Hay diversas prendas de vestir que también deben ser suficientemente analizadas y contrastadas. Hay documentación, su señoría, que analizar. Recuérdese la existencia de las firmas en las encomiendas explosivas enviadas. En uno de los sitios de suceso al que se ingresó el día de hoy se encontró un bigote postizo, su señoría, que también debe ser analizado en relación a las imágenes que se obtuvieron de los sitios de suceso.
Todo esto, su señoría, a juicio del Ministerio Público, requiere efectivamente un plazo de investigación no inferior a un año, sin perjuicio de las diligencias que puedan ir surgiendo, de las que están pendientes, y también, su señoría, diversas tomas de declaraciones desde ya de diversos funcionarios policiales que hasta la fecha han ido participando en las distintas diligencias investigativas. Gracias, fiscal. Antes de darle la palabra a los intervinientes, quiero agregar respecto al examen corporal del artículo 197 que no dije. La toma o la práctica del examen corporal tiene que hacerse respetando la dignidad de ambos imputados y sin que se tema un menoscabo para la salud. Es un mandato, más que el decir de que no afecta o no su dignidad. La toma de estos exámenes debe hacerse cumpliendo con los dos requisitos que señala el artículo 197, inciso primero. Respecto al plazo, los querellantes. ¿Algo que indicar? De acuerdo, su señoría, con el plazo solicitado por la Fiscalía. También por esta parte, señoría. Estamos de acuerdo, señoría. La Fiscalía sabe los tiempos. También estamos de acuerdo, magistrado. Esta querellante también está de Gracias. acuerdo, señoría. Ya. Las defensas, don Juan Pablo. Resto al Señoría, plazo. sí, su señoría, nos oponemos a la solicitud del Ministerio Público. Nos parece que un término de 6 meses es razonable y suficiente para el desarrollo de las diligencias. Tenga en cuenta, su señoría, que a los imputados se les quiso hacer toma de muestras biológicas y ellos se opusieron. Si la Fiscalía dispuso el recurso técnico para poder hacer esa toma antes del control, evidencia que tiene, por tanto, disponibilidad para poder realizarlo de manera pronta y próxima, de manera tal que un plazo de un año para aquella diligencia no resulta ser adecuado. Por otro lado, en cuanto al análisis del material incautado en los domicilios, ha referido mucho material incautado que en juicio oral va a significar evidencia material. O sea, es evidencia que en juicio se muestra. No hay más análisis que eso. De manera tal que, reitero, un término de 6 meses nos parece adecuado para el desarrollo de esta investigación, sobre todo considerando las cautelares decretadas. Gracias, señor defensor. La defensa del coimputado. Gracias, señoría. Sí, en los mismos términos los vamos a poner. Entendemos que un plazo de un año excede absolutamente la diligencia que está señalando el Ministerio Público. Entendemos que un plazo no mayor a 3 meses se pueden cumplir esas diligencias, considerando además dos cosas. Una, que esta investigación lleva un año de manera formalizada, y dos, que además, como se está señalando, incluso no solamente ya se ha decretado la prisión preventiva, sino, como lo señala Gendarmería, probablemente mi representado lo manden al penal de máxima seguridad, el cual tiene unas condiciones de encierro de 22 horas. Por tanto, que se extienda la prisión preventiva en un plazo tan largo como un año resulta absolutamente vulneratorio a juicio de esta defensa. Por lo mismo, entendemos que 3 meses es suficiente. Resolviendo respecto a la solicitud de plazo de investigación pedida por el ente persecutor, y la cual fue las partes querellantes se adhirieron a la petición del Ministerio Público. El señor fiscal hizo un análisis de todas, o más que un análisis, detalló todas las diligencias que deben realizarse este año de investigación. Sin perjuicio de ello, a pesar de que son innumerables las diligencias, no se puede olvidar que ambos imputados tienen derecho a ser juzgados dentro de un plazo razonable, y que, si bien el día de hoy se fija un plazo de investigación, puede volver a discutir cuando esté a puertas de vencerse y existan aún diligencias pendientes. Además, teniendo presente la labor que tiene el Tribunal de Garantía de también velar por los derechos del imputado, y también el derecho a que la investigación se realice de una manera rápida, el plazo de un año que ha sido pedido por el ente persecutor me parece excesivo, tomando en consideración las medidas cautelares que han sido decretadas el día de hoy, y además teniendo presente que este plazo
es un plazo judicial que es esencialmente modificable una vez o a puertas de vencer el plazo que se fija el día de hoy. El tribunal fija como plazo de investigación 6 meses a contar del día de hoy. ¿Algo más los intervinientes o ponemos término a la audiencia? Simplemente, señoría. Copia del audio. Solicitamos. Copia del audio a todos los intervinientes. Ese Se mismo pone necesito. término a la audiencia. Ah, otra cosa, perdón. ¿Dónde está Gendarmería? ¿Gendarmería? No los veo. Acá, ya. Gendarmería, el imputado ingresa a alta seguridad, ¿no es cierto? Así es, señor magistrado. Ya, entonces él ingresa a alta seguridad y la señorita ingresa al Centro de Detención Preventiva San Miguel. Eso es todo, se pone término a la audiencia.